Entonces, como yo estoy ahí medio tibio, no me siento mal, yo me siento bien, me siento como que la cosa va saliendo. Bueno, ahí voy a la iglesia, ahí de vez en cuando, ¿verdad? Hago mi asunto, pero la escritura a nosotros nos habla con respecto que obras, no intenciones. Cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 al 17, abre esta escritura y el Señor habla a la iglesia, le está diciendo con respecto a la parte de lo frío y de lo caliente. Vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 al 17. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, yo sé que todo lo haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueres lo uno o lo otro? ¿Verdad? ¿Estamos ahí? 15. Sí, estamos en el 15. Yo sé que todo lo haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Hermanos, esta es una de las grandes realidades de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? La Odisea pensaban que eran ricos, pero la tibieza no deja que usted sea un hombre o una mujer rica. La tibieza hace que la iglesia no funcione, pero nosotros nos engañamos a través de estas formas, hermano, por lo que dije al principio. ¿Por qué? Bueno, porque al final de vez en cuando hago algo y estoy mejor que otros que definitivamente no hacen nada. Pero no es esto lo que el Señor dice. Son obras, no intenciones. Hay personas y hay iglesias que viven en la intención. Siempre hay una buena intención en todo, hermano, ¿verdad? Y entonces es como cuando se dan las cosas, cuando suceden situaciones o adversidades, la gente uno la escucha otra vez diciendo, uy, no, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me preguntaron? O, no, si a mí me hubieran dado oportunidad. Hermanos, yo creo que una iglesia que es tibia es una iglesia que está en un problema muy grande. Y a mí me parece que hoy el cristianismo está cabalgando mucho por ahí. No hay una revisión exhaustiva de algunas cosas que nosotros estamos escuchando y que estamos oyendo, viendo y que muchas veces las traducimos en una vivencia. Esto nos hace ser muy tibios, hermanos. Y la tibieza es dañina. Vamos a ir a la parte del folletito, que ustedes, los que lo tienen ahí voy a aquí. Parte de este asunto, observe que él dice que obras y que no intenciones. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿Cómo conocía él su condición? ¿Cómo conocía Jesús la condición de esta iglesia, hermanos? La conocía por sus obras o sus acciones. Las acciones de aquellos que son fríos son desobediencia evidente para Dios. Hermanos, ellos no pretenden ser algo que no son, están perdidos y lo saben, saben que no están sirviendo a Dios, sirven a otros dioses, a su dinero, a sus negocios, a sí mismos, viven por el placer del momento en desenfreno. Tal es la vida del pecador que así es como funciona. Y a veces personas entonces equiparan esto. Bueno, yo no estoy tan mal, por lo menos yo voy a la iglesia, aunque sea un desastre afuera. Aunque en su casa sea un desastre, pero por lo menos, no, pero yo fui a la iglesia. Es más, a veces doy, es más, a veces diezmo. Hermanos, una de las grandes trampas y de los grandes engaños radica en que usted y yo nos comparamos siempre con la gente que está peor. Nuestro punto de comparación se llama Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que compararnos, ahí es donde tenemos que ir. ¿Con quién me voy a comparar yo? ¿Con Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi caso? ¿Qué haría Jesús con esto?
¿Qué haría Jesús con aquello? ¿Qué haría Jesús en este problema? Entonces necesitamos estar muy, muy claros. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, aquí hay una gran referencia. Lo que se vomita es lo que estaba adentro. No se vomita, ¿verdad? Es lo que está adentro, lo que se vomita. Y entonces, aquí hay una reflexión que tenemos que hacer, hermanos. Estas personas estaban en Cristo. Y el Señor les dice, yo los voy a vomitar. Hermanos, no podemos nosotros apartar ese pensamiento con respecto a que lo que está diciendo la Escritura aquí. ¿Qué es tibio? Es demasiado caliente para ser frío y demasiado frío para ser caliente. ¿Sí? Demasiado caliente para ser frío y demasiado frío para ser caliente. Tibio es una mezcla, hermanos. Tiene suficiente calor para colarse inadvertido con lo caliente y suficiente frescura para deslizarse inadvertidamente con lo frío. Hay personas en medio de la comunidad de fe, en medio de las iglesias del Señor que son así, hermano. Usted no sabe, al final usted no sabe qué son. Hay un momento donde está la euforia y el calor, hermano, que profetizan, hablan en lenguas, interpretan las lenguas, recogen la ofrenda y también la gastan. Es decir, hermano, es una euforia, es un fuerzón. Y hay otro momento, hermano, donde usted lo puede ver en otra condición, en otra situación, hermano, que usted dice, este no es el hermanito que iba a la iglesia, porque está totalmente en otra forma, en otro lado. Personas que hacen cosas indebidas, hermanos, y que tratan de justificarlas. ¿Y que qué malo tiene hacer eso? ¿Qué malo tiene ver tal cual cosa? Pero hermanos, que usted es creyente, es que usted es el Espíritu Santo, usted lo... No, pero no es nada malo. Pueden ver al tibio. Hermanos, cuánta tibieza a veces pudiera haber en medio de nosotros. Uno no quiere aquí señalar a los que con esfuerzo vienen a a la casa del Señor, pero tenemos que salir reflexionando, hermano. Tenemos que comprar esa verdad. La gente tibia se convierte en cualquiera a su alrededor. Si está a su alrededor de aquellos que son obedientes al Señor, pueden mezclarse. Conocen las escrituras, cantan las canciones y dicen las declaraciones y todos los clichés apropiados. Bendecido, prosperado y en victoria. Hermano, bendiciones. Y profetizan, el Santo de Israel dice esto, así dice el Señor, el alto y el sublime. Hermanos, es de verdad muy fuerte esa condición de la iglesia. Hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué es lo que está pasando con la iglesia. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que amamos al Señor y no podemos amarnos ni nosotros mismos? Amén. Ahora, dentro de todo esto, tendríamos que terminar diciendo que el, el frío no está engañado, el caliente tampoco, pero la gente tibia sí lo está, hermano. Sí lo está. La gente tibia sí lo está. Definitivamente, hermanos. Es algo, hermanos, cuántos movimientos están saliendo en Costa Rica de todos colores, tamaños y formas. Hermanos, gente que anda diciendo y dice cosas, hermanos, y son gente reconocidos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esté, verdad? Pero está pasando. Hay un engaño. Dentro de esta tercera clase, vamos a ver, no todo el que me dice Señor, Señor. Y Mateo capítulo 7, verso 20 al 23. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice Mateo? No todo el que me dice Señor, Señor. Ese es un texto, hermanos, muy fuerte. Un texto a analizar con muchísimo cuidado. ¿Quién me lo leyó? Mateo 7, 20, 23. Claro. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones.
No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hermanos, si queremos aplicar ese texto a nuestro contexto, o en medio de lo que la cita bíblica nos regala, tendríamos que decir que no todo el que dice que es salvo por gracia lo es, ¿verdad? Que el verdadero creyente no se conoce por lo que confiesa, sino por su fruto de obediencia. Hermanos, ese texto no deja que nosotros nos salgamos por ningún lado. No todo el que me dice Señor, Señor, sino, es más, empieza diciendo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, hermanos, el fruto, ¿cuál es el fruto que en medio de nosotros habita? Los frutos son los que nos dan a conocer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, note esto versus lo que muchas veces algunas personas quieren defender. Y yo digo defender no con su teología. Es que, y yo quiero hacer esta aclaración, si nosotros tuviéramos una persona que dentro de su teología, por ejemplo, calvinista, pudiera decir, bueno, yo soy salvo y es una gracia que Dios me ha dado y yo seré salvo. Y que con su vivencia muestra esa salvación, yo se lo compro. El problema es cuando hay personas, hermanos, que se agarran de esa parte de teología, que pueden decir es que yo soy salvo por gracia de Dios y la salvación es un evento y estoy ahí, pero su vivencia, hermanos, es un desastre. Esto es lo que contradice a este texto. No hay fruto de salvación. Hermano, si usted es una persona salva, tiene que vivir como un salvo. Por sus frutos los conoceréis. El fruto es lo que evidencia la planta. El fruto es lo que evidencia lo que verdaderamente la raíz está produciendo. Hermanos, nosotros tenemos que estar muy atentos. Y tal vez pudiera uno colocar en un lenguaje cotidiano esta parte de este texto de 7:20-21. No sabrás quién es o quién no es un creyente por lo que profese, sino por la sumisión a la voluntad del Padre. ¿Verdad? Si lo parafraseamos aquí a lo tico. Tendríamos que decir que uno no sabe quién es o no es un creyente por lo que profese, sino por lo que vive. Hermanos, y en la vivencia estamos escasos. Estamos escasos en la vivencia. Yo no lo digo por esta iglesia, aunque tampoco quiero decirlo por otra iglesia, pero porque posiblemente en medio de nosotros haya personas que no quieran vivir con ese fruto de arrepentimiento, con frutos dignos. Pero sí, hermanos, sí hay situaciones. Hay formas, hermanos, que uno no ve el fruto en medio de los hermanos. Hermano, cuando no hay fruto apacible de gracia y misericordia en medio de la comunicación y las relaciones interpersonales, hermano. Hay gente que no se soportan unos a otros y somos hermanos. Hay personas, hermanos, que no se soportan en la vivencia, en la cotidianidad, en lo cotidiano. Bueno, no se soportan, pero vienen a la iglesia, cantan, levantan las manos y van para adelante, hermano. Hay otro grupo de esos que no me gusta, que son los que dicen que la iglesia es muy hipócrita y entonces ellos no vienen y no hacen nada tampoco. Entonces, esos están peor. ¿Sí? Por lo menos a veces uno aquí, en medio de los temas, reflexiona y hace un cambio. No siempre es lo que se profese, sino por su sumisión a la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor. Hermanos, muchos de ellos se consideran carismáticos o pentecostales, hasta aquellos que hicieron milagros y echaron fuera demonios en el nombre del Señor. Hermanos, tratan de asombrar al Señor y comprender su verdadera condición en aquel día, pero ellos esperaban la entrada en el reino del cielo solo para escuchar decir, apártate de mí tú
que viviste en una vida de iniquidad, de desobediencia a la voluntad de Dios de mi Padre. Hay gente que no va a heredar el reino, hermano. Y uno no quisiera como decir que, ¿cómo voy a andar diciendo eso yo? ¿Recuerdan lo que predicamos de los valientes el domingo? Es que hay que ser valiente, hermano, para arrebatar el reino, pero es una valentía para vivir en sumisión, es una valentía para vivir en santidad, es una valentía para vivir en el espíritu de Cristo, hermano. Hermanos, si usted quiere defender la tesis de que usted es salvo y siempre es salvo, defiéndala con su vida, defiéndala con su condición espiritual, defiéndala con siendo una persona en la hermandad, en la coinonía, en la comunión de los santos. Pero hay personas igual, hermano, que a veces no le digo, no se soportan. Que haya diferencias sin división. Qué bueno ese libro, hermano. Y me quedo asustado cada vez que lo menciono. Hoy estuve orando y, y estuve orando en la mañanita que vine. Hoy estuve haciendo muchas cosas, hermano. Bueno, primero me vestí de pastor y entonces vine y oré. ¿Verdad? Después ya me tocó de la parte de la parte de los que hacen canoas y todo eso, ¿cómo se llama? Ojalatero. Ahí con mi hermano Jamie y Eka. Entonces, y después ya me puse de misceláneo. Limpié esas chunchas de ahí arriba, hermano. Y desde ahí arriba, porque verás de ahí arriba cómo se ve que es diferente, verá qué alto. Salí empapado en el sudor. Es como si estuviera en el gimnasio, viera qué cosa. Y eso que no estaba haciendo solo ahí. Pero limpiamos eso, quedó bien bonito. Ustedes tienen que verlo. Pero, y yo me ponía a pensar y viera qué tentado estoy a reproducir con algunas actualizaciones ese libro, el menos leído. Con ese nombre, el menos leído. Porque me encontré alguna, yo normalmente lo leo, después de la Biblia, yo no sé si el Señor les va a preguntar, yo creo que después de la Biblia el Señor le va a preguntar, ¿usted leyó un libro? Tienen que estar atentos. ¿Por qué, hermano? Porque ahí, y hoy me volví a dar cuenta de que hay diferencias, pero que hay muchas divisiones. Y que cada vez estamos más sectorizados, que cada vez más estamos más divididos. Aún la iglesia misma, ¿verdad? Es muy vacilón en toda la dinámica. Uno sabe que es por aprovechamiento. Entonces, las mujeres en un lado, los hombres en otro, los casados en uno, los divorciados en otro, los chiquitos en uno, los chiquitos en otro. Es como una cosa que uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar en medio de todo esto? Pero bueno, esa es solo una reflexión en mi pensamiento. Hermanos, algunos no van a heredar el reino de los cielos. Hermanos, vean qué interesante es un pasaje en donde algunos que hicieron grandes maravillas, ¿verdad? En el tiempo con Jesús, y que en el nombre de Jesús tuvieron que ser salvas en una ocasión. Aquellos que nunca han confesado salvación en su nombre no pueden hacer obras sobrenaturales en su nombre, ¿verdad? Ese es el punto, ¿cierto? Existe un relato de uno de los que intentaron en el libro de los Hechos, a los siete hijos de Seba, ¿verdad? Asumieron para sí el clamar el nombre del Señor Jesús para echar fuera un espíritu malo a un hombre diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. El espíritu malo contestó, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Hermano, y hay gente que quiere andar echando fuera demonios. Y dicen, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hermano, estos espíritus conocían a Pablo. De Pablo habían escuchado, dice, habían oído, ¿verdad? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Luego el hombre endemoniado saltó sobre los 7 hermanos, los dominó, sacándolos de la casa desnudos y heridos. Hermanos, en el libro menos leído, esa es la posición número 4. Por eso es que me encanta, porque, ¿verdad?
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué, hermano? ¿Cómo es que entonces los demonios tienen tal poder? Los dejaron a los 7 desnudos. Los agarraron los 7 espíritus y los revolcaron, hermanos. ¿No será que la iglesia de hoy también padece de esto? Hoy una hermanita en la mañana me contó un sueño y yo le decía, qué bueno, porque hay parte de eso que nosotros queremos hoy compartir, porque tenemos que saber y conocer qué es el reino de Satanás, para poder combatir al reino de Satanás. Si usted no conoce el reino del mal, usted no puede combatir, porque la escritura dice que nuestras armas no son carnales, son espirituales, y que eso se batalla, la guerra espiritual se hace con las armas espirituales. Amén. Ahora, no los conozco y tiene que ver con esto, no los conozco íntimamente. Unidos con Jesús sin conocer el corazón, solo sus beneficios. Este es uno de los grandes problemas de la iglesia, hermano, y es uno de los grandes engaños. Las personas quieren verdaderamente conocer y conocen los beneficios de la cruz, pero no conocen el corazón del que estuvo en la cruz. Hermanos, conozco es del griego ginosko. ¿Qué dice Mateo 1:25? Conozco, conozco, ¿qué significa? Sí, Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. eso es, la palabra conozco no tuvo relaciones íntimas con ella. Ese conozco es conocerlo en relaciones íntimas. ¿Sí? Es decir, si usted y yo decimos, por eso Jesús dice, yo no los ginosco, yo no he tenido relación íntima con usted. Señor, pero no fuimos a echar demonios afuera y todo. Y yo no, conmigo no, ustedes fueron, yo no andaba ahí, yo no he tenido esa relación íntima. Iglesia, intimar con Dios en medio de este mundo. Intimar, tener relaciones íntimas. Eso es lo que él dice, yo no los conozco íntimamente. Los podrá haber conocido como, sí, el pueblo de Israel eran muchos, pero ¿sabe a quién sí conocía a Jesús? El Señor, digo Dios, a Moisés y a Aarón. A eso sí los conocía íntimamente. Tan así que las peticiones de Moisés a veces eran escalofriantes, ¿verdad? Aún Josué, hermano, Josué conocía al Señor tan íntimamente que se dio el lujo, hermano, después de vagar 40 años en el desierto, en un día, de un día a otro, en 3 días los pasó al otro lado, con la estrategia del Señor. Hermanos, Jesús dijo, no los conozco. Esta es la frase y la palabra conozco es de la traducción del griego ginosco en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir el encuentro entre un hombre y una mujer. Salud. Representa intimidad. Jesús dirá, nunca os conocí íntimamente. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En este caso, la palabra conocido emplea el mismo vocablo griego ginosco. Dios conoce íntimamente a aquellos que lo aman, los que han dado sus vidas por él. Juan 15:13. Solo aquellos que hacen esto pueden guardar su palabra. Recuerde, el que no me ama no guarda mis palabras. Juan 14:24. La verdadera evidencia del amor a Jesús no es lo que se dice, sino lo que se vive. Amén. Pese a cuán apasionado o intensamente se diga lo contrario, aquellos que no están sometidos a la autoridad de Dios no lo aman. Lo conocen, pero Dios no los conoce íntimamente a ellos. Hermanos, esta noche tenemos nosotros que ver qué hacemos con este tema, a nuestra vivencia, a nuestro reconocimiento, al factor interno. Usted y yo tendremos que saber si de verdad
Él nos conoce íntimamente. Los que desean la salvación, pero no el compromiso, hermanos. Hay gente que desea ser salvo, pero no quiere comprometerse. Hay gente que en medio de la necesidad quiere ser salvo, pero no hay un compromiso, hermanos. En Ezequiel, en el capítulo 18 y el verso 24, ¿qué dice? Vea qué interesante ese texto. Bueno, yo lo tengo, pero búsquemelo, alguien me lo lee. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Entonces, hermanos, si el justo se apartare de la justicia y comete maldad y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, dice el Señor. No, 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 por mejor que usted haya trabajado en algunas formas, si usted no permaneció, si usted no tiene una relación íntima conmigo, usted tampoco está, usted no entra. Hermano, pero ¿cuál es el gran engaño? La tibieza. ¿Cuál es el gran engaño? Hermanos, las formulaciones que hacen grupos pensando, hermanos, que hay situaciones que de verdad haciéndolas se pudieran otorgar o se pudieran tener cosas en las que definitivamente el Señor dice, no, a mí no me impresiona eso. Hay cosas que a Dios no le impresionan. Por eso uno tiene que saber qué hace. Todo lo que hace uno tiene que salir del corazón de Dios. Tiene que salir de la guía del Espíritu Santo. Veamos esos textos, hermanos. Esos textos en... Antes de esto, los que están en el folleto, en la página 10, los que tienen el folletito, habla esta parte de llevar fruto en toda buena obra. Y Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, pocos de nosotros relacionamos el llevar fruto con el incremento en el conocimiento de Dios. Muchos piensan que una vez que han conocido a Jesús como Salvador, ese es el todo, el conocimiento de Dios y que necesitan solamente eso, hermano. Y luego ellos intentan lograr grandes cosas para Él. Sin embargo, como podemos nosotros ver y lo que estamos viendo en esta hora, la escritura que leemos ahí en Colosenses, hay una combinación de dos aspectos, hermanos, ¿verdad? De dos partes, el de llevar fruto y el de las obras. Hermanos, llevar fruto y de obras. Esta escritura está informándonos que andar dignamente, agradándole en todo, involucra no solo buenas obras, sino ser fructífero en toda buena obra. ¿Me doy a entender? Véanlo, lo repito otra vez. Andar dignamente, agradándole en todo, involucra no solo buenas obras, sino ser fructífero en toda buena obra. Una cosa es que usted y yo podamos cabalgar, andar dignamente con el Señor, pero yo tengo que ser fructífero en la obra. Para Dios sí es muy importante que seamos fructíferos en la obra. ¿Qué es ser fructífero en la obra? ¿Qué es? ¿Qué podrá ser fructífero en la obra? Que yo pienso que todos los cristianos deberíamos ser fructíferos, pero que definitivamente no debemos hacer, lo que no debemos hacer es encontrar en nuestro servicio a Dios, en el valor de las cosas que hacemos para Dios. Ahí no está nuestro valor. Ajá. Es decir, no debemos hacer o no debemos solo encontrarnos haciendo algo bueno para Dios y que eso es lo que vale. Porque de todas formas, cuando usted hace el mejor esfuerzo para Dios y hace lo mejor para Dios, todavía sigue siendo un inútil. Lo que vale verdaderamente es la forma en que usted es productiva para Dios. Le pongo el ejemplo. Usted tiene un hijo de 18 y otro de 4 años. ¿Quién es más útil para usted? ¿El de 18 o el de 4? No, no depende. Para Dios no depende. Para Dios es claro.
Claro, el de 18. El de 18 tiene toda la perspectiva y tiene toda la forma de ser mucho más útil que el de 4 años. El de 4 años todavía no logra cosas. El de 18 años se supone que si es una persona normal, ya hay ciertas características de las cuales es un aporte en medio del núcleo familiar, ya se desarrolla y se desenvuelve solo o sola, ya es una persona que no es del cuidado, tan de cuidado como el de 4. Ahora, Dios quiere a todos por igual, pero no es lo mismo uno de 18 que otro de 4. Es decir, amarías a los 2 hijos por igual, pero uno de ellos sería más valioso para usted. El más valioso para usted es el de 18 años. No, no es que no se aman igual, es que hay una utilidad mayor. Y si quiere, no, somos más, hermanos, no, nótelo ahí. Los niveles de utilidad se ven en las palabras de Jesús en la parábola de Mateo, capítulo 13. Un terreno, uno fue al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál es el mayor terreno? El del 100 por uno. El del 30 no tiene nada que ver con el de 60. Y el de 100 no menos, el de 30 le quedó largo, hermano. Entonces, la parte de fructificar para el Señor es como lo dice esto, hay una progresión continua que lleva a aumentar la productividad. Si yo pienso que en este tiempo yo me estoy desgastando en el reino, en el otro tiempo tengo que redesgastarme y en el otro tiempo, es decir, tengo que ir en ascenso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el gran engaño? El gran engaño está en que muchas veces las personas se encierran en un servicio en medio de la comunidad de fe, que está bien, que es lo menos que uno puede hacer, eso sería lo menos que uno puede hacer, ¿verdad? Pero a veces se encuentra el valor en las cosas que hacemos para Dios, más en lo que verdaderamente somos útiles para el reino. Ok, lo útil para Dios sería que usted, aparte de que es un excelente maestro de escuela dominical y que da sus fuerzas en escuela dominical, es que usted siga siendo un ejemplo de vida, expresando a Cristo como fruto en medio de su casa, en medio de su trabajo, en medio de otras formas en el núcleo de la comunidad de fe. Hay gente que piensa que como sirve es ya completo. Y entonces uno oye expresiones, ¿verdad? O que ya he hecho, o que ya estoy en otro momento, o que efectivamente solo eso logro hacer. Hermanos, ser productivo para Dios tiene que ver con otra cosa. El engaño está en que yo pueda hacer, porque hay gente que se desgasta mucho en las cosas de la iglesia, pero uno oye comentarios más que todo a nivel de jóvenes. Es que en la iglesia hacen de todo, pero en la casa no hacen nada. Ajá. Entonces uno dice, sí, en la parte del servicio está bien, pero ¿qué pasa en su casa? ¿No es productivo? ¿No es útil? La utilidad para Dios está en otras formas. Por ejemplo, ¿quién fue un hombre? ¿Quién fue más útil para el Señor? ¿Pablo o yo? Ay, porque les da risa. ¿Quién fue más útil para Dios? ¿Pablo o yo? ¿Pablo o yo? Pero en este momento, ¿quién es más útil? No, Pablo. Pablo, Pablo fue una persona muy útil en el reino. Yo estoy apenas de parrajar empezando. Es que, es que Pablo acabó la carrera. Pablo ya dio el fruto. Y el fruto de Pablo es un fruto reconocido delante de los cielos y de los demonios. El de nosotros o el mío todavía está en el proceso, hermano. Ahora, lo que pasa con Pablo es que Pablo fue muy acelerado su proceso en su encuentro. Pablo no más se encontró, lo bajaron del caballo, lo dejaron ciego. 8 días después subió y empezó a compartir, hermano, y se enfrentó a todos los discípulos y dijo, yo no aprendí nada de ustedes, a mí me lo enseñó el Señor. Y Pablo empezó, hermanos, 3/4 partes del Nuevo Testamento revelados por el Espíritu Santo. Un fruto en donde Pablo
de verdad era muy útil en el reino, muy útil. Y lo siguió siendo y lo sigue siendo, tan así. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la expresión de Cristo en él. Porque Pablo se le había revelado el Hijo. Ajá y ajá. Es correcto. No, y eso es verdad. Y así es. Y esto, de eso se trata esto. De que nosotros no caigamos en el engaño, entonces, de encerrarnos solamente en una forma de servicio que es hacer algo en medio de la iglesia, sino que nosotros tenemos que ir más allá. Es la expresión de Cristo en nosotros. Sí. En eso, hermanos, tenemos que estar nosotros atentos y ver cuidadosamente que el tema es llevar fruto. Que en la palabra de Mateo 13 aprendemos que hay diferentes niveles de llevar fruto. Mientras que todos somos igualmente amados por el Señor, no todos son iguales en la cantidad del fruto que producen. Ujú. Es claro eso. ¿Cómo entonces me puedo hacer productivo? Saliendo del engaño. Hermanos, el engaño está en que yo tengo que empezar a atender a la obra del Señor y ser fiel en lo poco, porque Él me va a poner en lo mucho. Amén. El árbol echa en la primera cosecha es poquito, después va aumentando, aumentando. Viera los mangos en la casa de Yasmín en un palillo así, es una cosa terrífica, ¿verdad, Yassi? Hermanos, hay un relato en Corintios también con respecto a la parte del heno, de la madera y la hojarasca, ¿verdad? ¿Ok? Y hay representaciones. Dios siempre ha tenido partes y formas de poder medirnos. Amén. Dios tiene un discernimiento de quién es su iglesia y está su iglesia ya en medio de este mundo y Él va a venir por ella. Él discierne, Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son de utilidad. Entonces, hermanos, en esto nosotros tenemos que aprender a ver qué debo hacer para el Señor. ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo llevo un buen fruto? Escuchando la voz del Señor. Si yo escucho la voz de Dios, pero la voz de Dios, hermano, porque vamos a ver vean algunos engaños ahí. Según de Timoteo 4:3-4 y 1 Timoteo 4:1 y Mateo 24:11-13. Dele, adelante. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Ajá. ¿Qué más? Dice el otro texto. Sí. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ujú. Y el Mateo 24. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hermanos, y yo con este tema aquí, con esta parte del engaño, yo quiero ser muy honesto y muy sincero, ¿ok? Y muy transparente. Y yo no quiero herir la susceptibilidad de cualquier persona que pueda estar aquí, que tuviera fin con el nombre o los nombres que a veces yo pongo en una presentación o en un video. Yo no estoy hablando de las personas. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero yo sí estoy aquí y cuando hablamos del engaño, para poder reaccionar. Y quiero decir que estas personas que dicen ciertas cosas no las dicen y ellos son personas que realmente pretenden ser personas que ellos creen así y está bien para ellos. Pero que nosotros debemos de revisar. Vean qué es lo que dice. Vendrán falsos profetas, falsos maestros, a unos engañadores, que decía en Timoteo 4:1. En Timoteo, 1 Timoteo 4:1, ¿qué decía? Vamos, hermanos. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Hermanos, espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué libro es del libro menos leído? Es algo, ahí hay un tema de eso, de los espíritus engañadores. Hermanos, que definitivamente vean algunas cosas. Por eso yo dije, cuidado con la... Hoy no se habla de la venida de Cristo, sino de un avivamiento.
¿Ustedes han oído? Solo es un avivamiento que está a las puertas. Ya tenemos por lo menos 6, 7, 8 años de estar en eso, hermano. Grupos de oración por el avivamiento. No se habla de la venida de Cristo, se habla de un avivamiento. Y cuando usted oye hablar del avivamiento, usted oye algunas personas que salieron del fuego. Se habla más del poder de la iglesia, nunca de la santidad. Se habla más, hermanos. Esta hermana, Cindy Jacobs, o no sé cómo se pronuncia, igual. Ella es una de las personas más propulsoras de la nueva reforma apostólica, ¿verdad? Ella es muy fuerte en ese tema del NRA, que es la nueva reforma apostólica. Hermanos, y se deja decir cada cosa que yo digo, yo no sé, porque para peores son gente importante, y son gente que las escucha un montón de gente, y son gente que, eso sí es cierto que no podría tener un libro al menos leído, porque esas sí lo leen, todos lo leen. Y uno dice, ¿dónde discernimos y cómo está nuestro discernimiento con respecto a cosas que se dicen ahí? Hermano, porque es lamentable. Es lamentable, por ejemplo, digamos que una posición que no es solo de ella, ¿verdad? Aquí podríamos mencionar otro montón de nombres de la gente que está con la nueva reforma apostólica, que se supone que ese es el gran movimiento que se está esperando para un gran avivamiento, ¿verdad? Reduciendo a Dios, porque es un reduccionismo, reducen a Dios en su soberanía, porque se supone que lo que estas personas dicen, ¿verdad? Es que cuando hallemos un acuerdo, cuando hallemos un buen acuerdo en medio de todos, entonces el avivamiento vendrá. Y yo digo, ¿qué? ¿Dios estará esperando que entonces estemos de acuerdo? Pregúntele al que está a la par si está de acuerdo en todo con usted, para que usted no se va a encontrar a nadie de acuerdo con usted, ni a su esposo. Esto es una mentira, pero esta mentira se dice, hermanos, y se habla de mucho de esto. Ahora, vean lo que una de las cosas que se dice en estas cosas. La tierra regida por una élite muy especial. Esta señora habla de los 24 ancianos, que unos van a estar en el cielo y otros están aquí. También habla de que se promueve el avivamiento que está sujeto a que los hombres se adapten al nuevo, ¿qué será? NRA. La nueva reforma apostólica. Hermanos, en donde dice que va a haber una élite. ¿Quiénes son los de esa élite? Posiblemente esa señora es parte de eso. Hermanos, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué es que estas cosas están aconteciendo? ¿Y por qué la gente lo cree? Hermanos, ¿que la gente lo cree? La gente lo cree. Hermanos, la gente reverencia a algunos de estos. Los reverencia, hermanos. En un santo engaño. Los reverencian, hermanos. Les hacen caso. Hermano, es algo mágico. Usted puede hablar con la iglesia un montón de cosas, hermanos, y no le hacen caso. Y va y oye a cualquiera de estos por la televisión o la radio, le dio un pedazo de un libro y usted verá a la gente transformada, cambiada, y usted dice, ¿qué es esto? Bueno, ¿usted sabe lo que es encontrar en qué texto sagrado dice que hay 24 ancianos que van a ver, unos allá y otros aquí? Y estos que van a estar aquí son hombres de una élite con una gran unción, ¿verdad? Entre los cuales ya se encuentran algunos. Hermano, ¿por qué yo digo que es lamentable? El otro día me escriben un correo, un hermano que está fuera de aquí del país, y me pregunta que qué sé de Ronnie Chávez, porque va para no sé dónde. Ah, porque yo dije otra vez, qué tirada, me comprometo en cosas porque, pues no porque yo no quiera, pero es que yo no quiero que se me entienda como que yo estoy en contra de alguien, porque se me podría acusar tan envidioso. Pero hermanos, ¿cómo es que no podemos discernir las cosas que se dicen? Hay mentira, hay engaño, hermano. Porque una cosa es
Bueno, una cosa es que uno se pueda parar en el púlpito y que tenemos que pararnos a hacerlo y poder edificar a la iglesia y poder enseñar a la iglesia con respecto al servicio y al dar. Porque tenemos que aprenderlo, hermano, se nos olvida. Nosotros a veces repartimos las cosas mal repartidas. ¿Sí? Porque tenemos concepciones y conceptos cerrados, hermanos, y a veces no damos al Señor lo que tenemos que dar. Hermano, a que estas personas tienen una habilidad, hermanos. Bueno, ustedes vieron los videos de la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí los vieron? ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿usted cree que estas personas, por qué siguen saliendo y por qué siguen llenando auditorios? Hermano, es que sí, a mí lo que me impacta es eso. Vea, yo les cuento y como testimonio, una persona vino aquí, a esta iglesia, una señora. Esa señora venía de que le sacaron como 1.500.000, no, como 2.500.000 colones. Y podría decir de cuál iglesia, pero mejor no. Hermanos, 2.500.000 pesos. Vino, sacó una consejería conmigo, vino y a un servicio, a un culto, ¿verdad? Conversamos, le dije, le mostré la Biblia, tenía que ser restaurada porque estaba muy dolida. 2 semanas después, está otra vez en la misma iglesia. Ah, no, aquí sí dejó, le dimos un poco de servilleta que se secara las lágrimas y todo. Hermano, pero le estoy hablando de una persona que yo sé que no me está mintiendo por la persona que conocía que le dijo, no, hable con el pastor para poder ser restaurada, por lo menos en alguna medida. Y que uno pone la cara por este montón de sinvergüenzas también, porque yo pidiéndole perdón en nombre de los pastores. Y ahí está otra vez metida. Es que, hermanos, pero ¿cómo es posible? Es que no, son espíritus engañadores, hermano. Ya no podemos decir más y hay que decir la verdad. El santo engaño está ahí. Espíritus engañadores. Satanás está engañando. Hay que conocer la organización y la meta y los métodos del reino de Satanás. Hermano, voy ahí. Véanlo para que vean. Ajá. Aviven el fuego, aviven el don. ¿Cómo es? Ajá, ajá. Hermanos, necesitamos discernir, eso es lo que estoy diciendo. Avivar el don, el fuego del don que fue en nosotros dado, hermano. ¿Cómo no podemos discernir lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios? Hermano, es que uno cae casi en la indignación. Uno cae en la indignación cuando uno ve que la gente igual, hermano, pareciera, y ahí ustedes tienen que sacarme del tema, pareciera como que a la gente le gusta que los manipulen para sacarle el dinero, porque a veces no se da lo que se tiene que dar, pero hermanos, van a otro lado y le sacan todo. Tengo que tirarme unas enseñancitas con respecto a cómo dar, porque pareciera que no sabemos dar, hermano. Yo lo vengo diciendo desde la semana pasada. Hermano, porque esa es una parte de lo que nosotros somos llevando fruto, hermano. Y yo voy a tener que ser muy directo. ¿Por qué? Porque al final caemos en el engaño. Otra vez caemos en el engaño. La escritura sí es verdad que dice, si usted no sabe hacer y no sabe sembrar, usted no puede recoger. Bueno, no es un asunto de que usted tiene que dar más allá, no, de lo que de Dios viene, lo que propuso en su corazón, pero délo. Bueno, hay gente que no propone nada en el corazón, uno no puede ver como que uno propuso nada en el corazón. Dar para el Señor. El engaño de muchos desconocen el reino de Satanás. Colosenses 1:13, Hechos 26:18 y 2 Corintios 2:11 y Mateo 12:25-26. Vea lo que dice con respecto a esta parte del engaño, que muchos desconocen este reino, hermanos.
En los versículos que nos muestran que Satanás tiene un reino, que tiene autoridad y que es muy engañoso. En Colosenses 1:13 y en Hechos 26:18 se presentan específicamente el reino y la autoridad. Muchos creyentes son engañados porque desconocen las artimañas del enemigo. ¿Qué dice? 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ok. Satanás tiene un reino. Es evidente en lo que Pablo habla a los colosenses. Dice que el Señor nos rescató del reino ¿de qué? De la oscuridad. Es decir, hay un reino de oscuridad. ¿Qué dice 26:18 de los Hechos? Para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Es decir, hay que convertirse de un reino que es un reino de oscuridad y de maldad. Hay que convertirse. Satanás tiene su reino, hermanos, y él reina. ¿Qué dice Mateo 12? ¿Quién dijo yo? ¿Perdón? Ah, también. ¿Sí? ¿Quién dijo? Yo. Sí. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por la guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Es decir, es evidente que la escritura nos deja claros que Satanás tiene un reino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dijo 2 Corintios? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Hermanos, ¿ignoramos las maquinaciones de Satanás o no las ignoramos? Las estamos ignorando. A veces las ignoramos. A veces las ignoramos y nos metemos en la trampa del enemigo. Hermanos, la organización del reino de Satanás tiene dos aspectos. Uno es espiritual y el otro es físico. ¿Ok? Para verificar su reino, él usa materiales espirituales y materiales físicos. En el aspecto espiritual usa a los ángeles corruptos y a los demonios, es decir, a los espíritus malignos o inmundos. Y en el físico usa al hombre. ¿Recuerda que hablamos? ¿Dónde vivía Satanás? ¿En dónde se posicionó? En el cuerpo, ¿verdad? Ahí habita. Aló. Hermanos, hay algunas cosas y algunos nombres que aparecen y que nosotros, el término hebreo que traduce Satanás aparece 35 veces. 35 veces. Aparece como el dragón, que significa el tentador. Cuando habla del dragón, del tentador, es quien engaña a todo el mundo. En 1 Tesalonicenses 3:5 habla que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y que es muy poderoso. Ese es el dragón. Es el tentador. En Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4, ¿qué dice? Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ok, ese tema otra vez, cuando se habla de Satanás, se habla de la serpiente y tiene que ver con la que seduce. Ok, en Génesis capítulo 3 sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que hace Satanás en la forma de serpiente? Lo que hace es incitar a la persona que peque y caiga. Entonces, cada vez que usted peque y caiga es porque se fue seducido por la serpiente. Nosotros no conocemos el reino de Satanás. Yo lo veo en evidencia. Vea que inclusive cuando se habla de este tema, nosotros hasta nos confundimos. Y yo lo digo por experiencia, porque es un asunto espiritual. A la gente empieza a bostezar. Otros no saben por dónde vamos. Otros empiezan a rascarse la cabeza. Es verdad, pero así es como funciona el reino. Ajá.
¿Por qué? Porque no hemos discernido. No hemos discernido que Él no quiere que hablemos de esto. Ustedes creen, hermano, y yo lo he dicho mucho en broma y en serio, ¿usted qué cree? Que de verdad el libro menos leído es el libro menos leído porque es un libro que a Satanás no le interesa que la gente lo descubra. Porque sí hay cosas de Dios ahí. Satanás también aparece como el adversario. Entonces, ¿qué significa adversario? El que se opone a Dios y se revela contra Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando habla de Satanás, cuando habla del adversario, está hablando de alguien que se opone a Dios. Satanás no se está oponiendo a usted. Lo que se opone a usted y lo que usted hostiga son los demonios. Jesús les decía, ustedes tienen demonio. Si en este momento nosotros paramos y ministramos aquí, ¿quién cree usted que pudiera salir con demonios? Pero uno, estas máquinas, usted dice, no, eso no es verdad. Es verdad, es verdad, porque hay puertas que se abrieron. ¿Por qué usted cree que usted se pegó esa gran mentirota hoy? ¿Por qué usted cree que usted anda tan soberbio? ¿Por qué usted es tan peleonero? ¿Por qué? Porque hay cosas que nos cuestan, porque es que a veces nos pesa todo. A veces que nos pesa todo en la vida. Todo, hermano, nos pesa hasta comer. Uy, qué pereza almorzar. Dice uno, qué raro. Debiera ser una bendición, ¿verdad? Hay gente que le incomoda casi todo. ¿Qué fue? ¿Qué es la risa? Si aquí fuéramos más pentecostales, yo le cuento. El Apolión. El significado de la palabra Apolión es el destructor. Él es un enemigo cruel, muy cruel, hermanos. Cuando se habla del Apolión y el Apolión llega a la vida de la familia, el Apolión viene como destructor y destruye el núcleo familiar. Vea, esa palabra aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 9:11. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 9:11? Para leerlo. Su rey es el ángel del abismo sin fondo, su nombre el destructor, en hebreo Abadón y en griego es Apolión. De ahí viene. Y viene a destruir, hermano. Entonces, note esto. Por ejemplo, está Belcebú. Belcebú, cuyo significado es el señor de las moscas. ¿Qué es lo que hace? Belcebú aparece mucho en medio de la iglesia porque atormenta y perturba a los hombres. Ajá. Belcebú. ¿Verdad, hermano? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es la forma en que Satanás está, porque si no salimos engañados. Hay cosas que nosotros pensamos que son de la dinámica de la vida. ¿Perdón? ¿Qué? De las moscas. Ajá. Belcebú. Hermanos, entonces veamos esto. Veamos esto porque, porque es importante, si nosotros estamos hablando del engaño, que tenemos que tener cuidado, tenemos que saber, hermano, porque hay personas, uno, hay algunas personas que viven con Satanás, duermen con Satanás y solo ven demonios por todo el mundo y por todo lado. Ese es un extremo. Y hay otro extremo que es que Satanás no hay para nada. No existe, ni se ve, ni nada, nada. Eso es nada. Ya, terminó. Hermanos, los dos extremos no están correctos. Uno tiene que saber y discernir. Hay cosas que pasan. ¿Qué les dije o qué dije yo hace un momento? Que en medio de todo esto, hermanos, el reino de Satanás está bien organizado. Y hay multitud de mensajeros que mantienen una estricta vigilancia sobre las actividades del hombre. Eso es verdad, hermano, pero ¿por qué nosotros por qué nos cuesta creer eso? ¿Por qué nos cuesta creer que el enemigo sí está interesado en hacerte caer? ¿Por qué, hermano? Y lo hace a través de un montón de formas, hermanos, de un montón de cosas. El primero que llega a la iglesia es el otro. Ahí está, hermano. Y Satanás
Hermano, no está interesado allá afuera ya Él hizo su fiesta, ya está. Él está interesado en los que quieren seguir el nombre del Señor. Él está interesado en aquellas personas que quieren amar su nombre. Él está interesado en aquellos que quieren comer del árbol de la vida. Y nosotros no lo discernimos a veces. Y en medio de las familias nos armamos unos pleitos y en medio de la iglesia nos armamos una de chismes y una de pleitos, hermanos, que es indignante a veces cuando uno oye y se da cuenta de cosas. Y que a veces hay ciertos hermanos que son tan débiles que uno dice, mejor ni les digo nada porque los reventamos o los reviento y no me gusta. ¿Por qué? Porque damos lugar al enemigo, hermanos. Hermanos, hay situaciones, hermanos, que uno dice, ¿cómo es posible que estemos todavía en estos? Porque no hemos discernido, hermanos. Porque tenemos que echar fuera a los demonios y resistir sus ataques por medio de la oración, hermanos. Hermanos, debido a que los demonios se convirtieron en espíritus incorpóreos, es decir, sus cuerpos fueron destruidos cuando toman posesión del cuerpo humano en el hombre. Vea, Lucas 13:11, ese hombre cae y se encorva y no se podía enderezar en forma fetal, ¿verdad? Porque esta es una conversación como así, por una cuestión. Otro hombre quedó mudo, no tiene poder, Satanás. Claro, si es el príncipe de este mundo. Y nosotros a veces, por eso es que caemos en el engaño, hermano. Nosotros a veces no discernimos. Yo digo, Señor, ¿cómo no discernimos? ¿Usted cree que algunos pleitecillos que hay en medio de nosotros a veces es porque no, hermano, si nosotros nos amamos, pero el enemigo a veces viene y mete, viene y mete. Y algunos hermanos empiezan, y yo digo, ¿sabrá que los está usando el diablo? Y gente dice cosas que no son verdad, pero sí tiene principados, potestades. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos, saber quién, hermanos, hay cosas que se levantan a veces en personas, hermanos, acusando. Son, de verdad son, yo no digo que poseídos, pero son gente influenciada, hermano, y se vuelven acusadores. Hay gente que acusa a otra persona. Y yo he escuchado aquí, no, es que aquí la que manda es fulanita de tal o fulanito de tal. Ajá, acusaciones así. Ah, no, es que aquí se hace lo que, ajá. Y yo digo, ni saben cómo están siendo usados. Hermanos, hay gente que es adversa y viene Satanás como adversario, adversa contra Dios y usa un montón de gente adversar. Hermano, usted y yo no conocemos en parte solo, en parte profetizamos, pero ¿cómo voy a tener una diferencia y me voy a dividir por alguien que no piense como yo pienso? O por alguien que diga algo que no está de acuerdo, hermano. Es que somos hermanos. Es mayor la hermandad. Es mayor la hermandad que lo que sincera me puedo decir es que yo no estoy de acuerdo con vos, no estoy de acuerdo con él. Sí, 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 si no quiere estar de acuerdo, no está de acuerdo. De todas formas, él no va a estar de acuerdo, casi nunca. Y yo puedo decir, entonces yo lo voy a adversar. ¿No? Sí, no, sí, no está de acuerdo, no está de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero de eso a dividirnos, hermanos, que es donde Satanás gana la batalla. ¿Cuántas iglesias hay? La mayoría salida de una división, ¿cierto? Hermanos, y vamos sin arrepentimiento y abrimos una iglesia más por división y cantamos salmos a su nombre. ¿Qué cree usted que el Señor está recibiendo? Si yo no tengo la capacidad de poderle pedir perdón a mi hermano, a mi hermana, ¿qué capacidad tengo de adorar? Hermanos, cuando viene el destructor, hermanos, iglesias, esta iglesia, yo les conté la historia, esta iglesia, el destructor se nos metió, hermanos, de un pronto a otro. Ah, y nosotros con dos iglesias en ese tiempo. ¿Ah? Y dos iglesias que Dios estaba haciendo, ese es otro espíritu. Estaba haciendo Dios cosas bonitas. Entonces, sencillamente el destructor viene, hermano,
Mete una cosa por aquí, mete otra cosa por allá, mete pecado por acá, se abren las puertas y hizo pachanga. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Necesitamos, hermanos, discernir. Con esto voy a terminar. En 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero yace en el poder del maligno. Satanás es el príncipe de este mundo y el mundo entero, incluyendo al hombre, se encuentra bajo su dominio para causarle daño a hombres comunes. Él solo necesita soltar a los demonios, pero ante hombres piadosos como Daniel, quienes son absolutamente uno con Dios, el enemigo necesita llamar a los príncipes. Por supuesto, Dios también envía ángeles para proteger a dichos hombres, hermano. Dios nos guarda y Él dice que Él hace vallado alrededor de nosotros, que Él no duerme ni reposa, que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Satanás, el infierno y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, pero tenemos que ser su iglesia, tenemos que haber intimado con Él, hermanos. Si no, el engaño a nosotros nos sigue matando. De ahí, hermanos, que este tema del engaño, y nos queda solo una lección, la próxima si el Señor nos da vida, tenemos que seguir reflexionando sobre esto, hermano. ¿A quién estamos? Escuchen, hermano, cuando ustedes escuchen, me escuchen a mí, hagan la dinámica conmigo, revisen las escrituras, a ver con cuál, si alguna barrabasada dije. Porque si usted no lo hace conmigo, que podemos tener esa confianza, usted no lo va a hacer con otras personas. Hay gente que se deja llevar, hermanos, por un poco de cosas, porque lo quieren mucho a uno, porque admiran mucho a tal o cual persona, hermano, pero está bien ya de eso. Usted tiene que pesar los espíritus. Si queremos hablar de gente, bueno, que los frutos que muestran algunas personas llamándose apóstoles, profetas, predicadores, lo que sea, no son la cantidad de gente que tienen, es lo que ellos son como personas. Al final esas almas que están ahí son las conquistadas por el Espíritu de Cristo. Otros muchos están ahí porque oyeron y les gustó, como les gusta una canción o no les gustó la otra canción. Pero hermanos, tenemos que discernir. Amén. Bueno, hermanos, miren, entonces, ¿cómo es que opera Satanás? Alguien que me lea así rápidamente. 2 Corintios 4:4 y Apocalipsis 13:12. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ciega las mentes de los hombres. Así funciona. De los incrédulos, dice, ¿verdad? El tema de los incrédulos es quién es el incrédulo, el que está afuera o el que está adentro. ¿Verdad? Afuera hay una incredulidad, pero adentro hay gente que tampoco es incrédula. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Más peor. ¿Y qué dice el otro texto, Apocalipsis? Sí, mi amor. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Ajá. Impulsa a la adoración falsa. Y la adoración falsa es un tema enorme, porque a veces nosotros cargamos con nuestros propios ídolos. Nosotros mismos nos adoramos muchas veces. Diría alguien, algunos se chinean solos. ¿Sí? Así es que, hermanos, discernamos los tiempos. Discernamos el espíritu con que Dios quiere que nosotros de verdad estemos discerniendo esto para no ser engañados. Hay muchas cosas. Bueno, no nos dejemos engañar. Hay poder en Jesús, hay poder en la palabra. Nosotros somos gente valiente. Si usted tiene que hablar, hable conforme a la palabra. Si tiene que ministrarse, ministrese conforme a la palabra. Amén. Yo creo que tenemos que pararnos duro y decir, Señor, si tú tienes para mí esto, yo lo acepto, pero si esto viene de otro lado, en el nombre de Jesús, yo no lo recibo. Punto. Pararse duro, firme. Amén, hermanos. Amén.
Amén. Bueno, que el Señor les bendiga.